Bien, se otorga la concesión en 1863, el ferrocarril llegaría a la estación de Plaza de Armas, aunque este formato que tiene ahí se haría de años después, pero... ¿Y qué dice la concesión? La concesión dice que el camino arrancará de Mérida, se dirigirá por Calamonte, Almendralejo, Villafranca, Los Santos, Llerena, Guadalcanal, Pedroso y las minas de Villanueva, a empalmar en la estación de Tocina con el de Córdoba a Sevilla. Es decir, Zafra no tiene estación, de Los Santos iba directamente a Llerena. Zafra queda al margen de este ferrocarril. Surge entonces la figura de un personaje singular. Este personaje es Manuel Pastor Delantero. Se otorgó la concesión, como hemos visto antes, a Luis Guilou, realmente prácticamente no hizo nada, quebró la compañía general de crédito, que era la que tenía, la que se proponía construir el ferrocarril, y surge este personaje. Este, bueno, fue político, fue diputado por Sevilla, por Cazalla de la Sierra también, y sobre todo era ingeniero de camino y fue el que construyó, lo hemos visto antes, la fotografía del puerto de Sevilla a mediados del siglo XIX y esta es la fotografía del puerto de Sevilla a finales del siglo XIX. Todo eso lo construyó, fue el que revitalizó el puerto de Sevilla, Pastor y Landero. Como vemos, el ferrocarril entra hasta el mismo puerto, bueno, el que vemos ahí en el centro de Sevilla prácticamente, el que vemos al fondo del puente de Triana, para que nos hagamos una idea. Todo esto ahora es un paseo, ¿no?, donde aparcan los barcos, donde los barcos estos de visita y todo lo que hay en Sevilla aparcan, se paran ahí, ¿no? Entonces pretende revitalizar el puerto de Sevilla, lo consigue. Se trataba ahora de llevar mercancías a este puerto, de ganarse las mercancías extremeñas. ¿Cómo se gana las mercancías extremeñas? Construyendo un ferrocarril. Y allá va Manuel Pastor y Landero. Era una familia, eran todos familiares, eran políticos, estaban todos metidos en política, etc. Se les reconoce en la ciudad de Sevilla como el gran precursor del puerto ya en el siglo de la modernización del puerto de Sevilla. Tiene una calle, la calle Pastor y Landero en Sevilla, es una de las próximas a la Plaza de Toros, paralela al río. No, próxima no, llega hasta la Plaza de Toros, pero él va paseando por allí porque se acuerda de este hombre que fue el que realmente trajo el ferrocarril aquí a Zafra. Y fue nombrado hijo adoptivo de Sevilla y además era camerano. Vamos a quedarnos con que era camerano, su familia eran cameranos también. ¿Qué hace Pastor y Landero? Pues crea la Compañía del Ferrocarril de Mérida a Sevilla. Esta compañía, bueno, en esta época del siglo XIX, los ferrocarriles lo hacían o bien los bancos, las casas de banca, los capitalistas extranjeros o los políticos, estaban siempre metidos por medio. Pues esta compañía se queda al margen de todo esto. Esta compañía la crean los comerciantes de Sevilla. Todos estos comerciantes que giraban en torno a la actividad del puerto de Sevilla son los que la crean. Un caso peculiar en España, casi único, diría yo, que son los comerciantes los que se dedican a crear una compañía y dicen que ellos hacen el ferrocarril. Además, muy como suelen ser los sevillanos, esto lo hago yo y tres más, ¿no? Y dice, se le otorga la concesión, además dice, se obliga, y Pastor y Landero y la compañía que crea del ferrocarril de Mérida a Sevilla, dice que la ejecuta a su coste y riesgo, sin derecho a apropiación forzosa, y además sin subvención alguna del Estado. Es decir, esto lo hago y ya está, sin más, ¿no? Y al año siguiente inaugura ya el primer tramo, desde Tocina a Villanueva del Río. Este tramo eran 12 kilómetros nada más, pero tenía la importancia de llegar a las minas de carbón de Villanueva, que era lo que podía generar mucho tráfico para llevar el combustible hasta Sevilla y a la línea ferroviaria del sur, ¿no? ¿Qué pasa? Porque realmente hasta cierto punto Pastor y Landero midió mal. Bueno, los comerciantes estos que se agruparon en Sevilla midieron mal. Contaban con una cosa, con que los municipios extremeños iban a apoyar, iban a comprar o bien acciones o bien obligaciones de la compañía. ¿De dónde sacaban este dinero los municipios extremeños? Que estaban prácticamente en la ruina, como ha dicho antes José María, como de la decadencia de esa parte del siglo XIX, de esa segunda mitad. Bueno, pues aquí tenemos que remontarnos a la desamortización de Madoz de 1855. Se obliga a los municipios a que vendan sus bienes de propia, sus fincas, vamos, prácticamente, y esos títulos, ese dinero que obtienen, el 80% el 20% se lo quedará el Estado y el 80% restante están obligados a invertirlo en deuda pública. Bueno, pues hay una excepción, que los municipios pueden disponer de este dinero para obras públicas. Entonces, Pastor y Landero se dedica a ir por todos los municipios. Ya vimos como antes lo del partido judicial de Llerena,
apoyaban, se comprometían a comprar acciones o obligaciones del ferrocarril de quien lo construyera. Entonces Pastor y Landero se dedica a ir por todos los municipios a comprar, a vender deuda del ferrocarril para construirlo, ¿no? Realmente llega a conseguir 40 millones de pesetas de los pueblos, de los municipios de Badajoz, y hasta 10 millones más de la Diputación, una cantidad astronómica en aquella época, además por lo que se estaba por la estaban pasando los pueblos que no tenían dinero ni siquiera para cubrir sus presupuestos anuales. Entonces los municipios invierten y son los que financian realmente la obra de la construcción del ferrocarril. Aquí es donde entra un poco el juego que hace Zafra para conseguir que el ferrocarril llegue, empieza a tener estación. Este sería lo normal que hubiera seguido la línea. Este de aquí es Los Santos de Maimona, aquí estaba Zafra, La Puebla y Medina de la Torre. Bien, lo normal era que el ferrocarril que venía desde Villafranca llega a Los Santos y desde aquí tirase recto hacia Matanera, hacia Raposo, Matanera y hacia Llerena. Bien, pues en 1870, en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Zafra aprueba dice, todos los cuales los señores se reúnen en pleno, en un mismo sentido, enumeraron las ventajas que ha de reportar a esta localidad la aproximación de la estación y los inmensos beneficios a este municipio con aplicar el producto de su 80%, la cantidad de 35.000 duros nominales en la adquisición de las acciones del ferrocarril de Mérida a Sevilla. Es decir, el Ayuntamiento de Zafra prácticamente compra el que el ferrocarril pase por aquí. Y así la línea hace esto, realmente. Esa revuelta que hace el ferrocarril no tiene sentido. Cualquiera que la vea, sobre todo el ferrocarril siempre busca el lugar más llano y más recto. Sin embargo, esta es la curva que hace, bueno, que hace actualmente, ¿no? Desde Los Santos sube una subida muy pronunciada, una curva de muy pequeño radio, se llega a Zafra y desde ahí ya se va hacia el Raposo. Y vuelve otra vez a coger la línea recta. Esto, pues prácticamente, 35.000 duros era mucho dinero, por supuesto que era mucho dinero, pero sí es verdad que hubo municipios más pequeños que aportaron mucho más. Se implicaron casi todos los municipios de la provincia de Badajoz, desde el municipio de La Serena, Benquerencia La Serena, por ejemplo, que ya tenía línea de ferrocarril, invierte en esta, Zaino, municipio, bueno, hasta llega a ser la cosa hasta cierto punto escandalosa que hasta el propio Consejo de Estado de Madrid, que era quien tenía que dar la autorización para la venta de los títulos de deuda para invertirlo, llega a aconsejar a los ayuntamientos que no sigan vendiendo, que no sigan comprando obligaciones de la compañía, que habla de acciones, realmente compraban obligaciones, que no sigan comprando porque los títulos de deuda pública se están devaluando tanto como consecuencia de estas ventas que realmente pues no valen nada. No vale nada, que están perdiendo muchísimo dinero y además invirtiéndolo en una compañía que tampoco se sabía si iba a ser capaz de construir el ferrocarril o no. La concesión fue en 1870, pasaban los años, la prensa de Badajoz hacía eco de ello constantemente, que pasaban los años y que Pastor y Landero, la compañía de Mérida Sevilla, no acababa de construir el ferrocarril. Así que, bueno, tarda mucho, pero el 3 de junio de 1879 se abre la línea de Mérida a Zafra. Una línea un tanto provisional, prácticamente en Zafra casi que no hay estación, un poco más que un barracón. El puente sobre el Guadiana para cruzar a la altura de Mérida era un puente provisional. Antes, Pastor y Landero, cuando abrió el tramo a Tocina, el puente que cruzaba el Guadalquivir era un puente de madera. Hubo que luego reconstruirlo a puente de transformarlo en puente de hierro. Y el 20 de abril del año siguiente, unos meses después, ya se abre el tramo de Zafra a Llerena, con muchísimos problemas, todo provisional. La prensa continuamente estaba diciendo que no se explicaba cómo se podía haber autorizado abrirlo por la inseguridad, sobre todo del puente del Guadiana. Bueno, el caso es que aquí llega el ferrocarril. Esto aparece un anuncio en una guía de viaje de Sevilla. Bueno, aquí tenemos los kilómetros, los pueblos, estaciones en Calamonte, Torremejía, Mendralejo, Villafranca, Los Santos y Zafra. Dice, es curioso porque el periódico de la Crónica de Badajoz inserta una noticia muy parecida en el mismo sentido, que las horas no se sabe cuáles son. Los trenes llegan, pero no se sabe casi ni a qué hora llegan ni a qué hora salen. Tal vez porque lo importante era viajar y el concepto de rapidez o de prisa en aquella época no existía. Sí que dice una nota, aquí, que hay un servicio de diligencia entre Sevilla y Zafra.
decir, estamos desde allí hasta aquí, como no estaba abierta la línea, se seguía cubriendo por diligencia. Curiosamente, al año siguiente, la misma revista vuelve a publicar el anuncio, ya completa hasta Llerena, pero las diligencias siguen llegando hasta Zafra, no llegan a Llerena, siguen yendo de Sevilla a Zafra. Bien, quedaba una cosa pendiente, quedó algo pendiente, el paseo de la estación. La estación se hizo a 1 kilómetro del pueblo. Entonces ya prácticamente pues, en noviembre del año anterior, aquí llegó el tren en junio, en noviembre del año anterior ya se plantea la construcción de este paseo. Pastor y Landero había ofrecido al Ayuntamiento de Zafra que él construía el paseo, pero que le tenían que decir por dónde y darle los terrenos apropiados. Entonces el Ayuntamiento plantea dos opciones. Bien por la carretera de la Puebla, por la carretera vieja, lo que hoy es la carretera vieja de la Puebla, casi hasta la estación, y desde allí de la carretera un tramo de 400 metros que sí que habría que comprar, o bien hacer un nuevo trazado, desde la Alameda, entonces llamada Alameda, la Puerta de Sevilla, la Alameda y hasta la estación. Se inclinan por esto, por crear este paseo con su arbolado y todo. El coste eran 12.500 pesetas de la época y se construye el paseo, lo construye el Pastor Landero, que el Ayuntamiento le da. ¿Cómo se financia esto? Si hemos dicho que no tenía un duro, el Ayuntamiento no tenía dinero, pues emitió acciones, realmente obligaciones. Los vecinos compraron de Zafra, compraron estas obligaciones, pero bueno, unas obligaciones, unos títulos de deuda un tanto peculiares porque no daban intereses. Era un préstamo sin intereses que los vecinos que compraron estas mal llamadas acciones le hacían al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento lo fue devolviendo ya en 5 años. Es verdad que cumplió el compromiso de pago que tenía en los 5 años previstos, devolvió el dinero a los vecinos, ¿no?